Bien, nosotros hemos planteado una enmienda de supresión porque esta propuesta, como en general todas las que van en la línea de la llamada memoria democrática, pues nos parece, para empezar, jurídicamente aberrante porque atenta contra el principio de no retroactividad de las normas restrictivas de derechos, reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución y el 2.2 del Código Civil, y también en tratados internacionales suscritos por España. Pero es que además moralmente nos parece digna de suma crítica, digámoslo así, por no decir infame. Es decir, se trata en definitiva de desenterrar muertos, y desenterrar muertos no por piedad hacia los muertos, sino para arrojarlos a la cara del adversario. Esa es la finalidad de todas las llamadas leyes de memoria histórica. Se trata de demonizar a media España, se trata de anclar fuertemente en el subconsciente de los españoles la idea según la cual derecha equivale a represión, dictadura, e izquierda equivale a libertad y democracia, lo cual carece de cualquier fundamento histórico. En definitiva, la izquierda necesita reforzar su autoatribuida superioridad moral, una superioridad moral que le es perentoriamente necesaria en las circunstancias actuales para compensar su incompetencia gestora. Es decir, una vez más, la izquierda está a punto de dejar la economía española devastada y dejarnos con más de un 20% de parados, como ocurrió también en el año 96 y en el año 2011. Y esto tiene que ser compensado por medio de sobredosis de superioridad moral. Pero claro, lo que se hace para esto, para conseguir eso, se divide a los españoles en buenos y en malos, se les enfrenta unos con otros, se demoniza a la media España conservadora, la media España que luchó en las filas de Franco en la Guerra Civil, la media España que vota actualmente a la derecha, que apoyó el régimen de Franco. En definitiva, dividir a los españoles en buenos y malos, enfrentarlos y, lo que es más grave, cancelar la admirable reconciliación y perdón recíproco que se había alcanzado en la transición, resucitando un odio cainita que nos trajo muchos problemas en el siglo XX. Bien, aquí se habla de la retirada de honores y reconocimientos públicos. Dudo que haya todavía personajes del franquismo con reconocimientos públicos. En todo caso, ¿por qué no se aplica a todos? ¿Por qué no se aplica a las personalidades de la izquierda que en los años 30 también cometieron muy graves crímenes contra los derechos humanos? ¿Por qué debe tener una estatua del nuevo ministerio Indalecio Prieto? Indalecio Prieto reconoció en sus propias memorias publicadas en México y pidió perdón por su implicación en el golpe de Estado de la izquierda en octubre de 1974 contra el gobierno de derecha salido de elecciones limpias celebradas en noviembre de 1933. Fue el momento en que descarriló la experiencia democrática de la Segunda República. La izquierda rompió la regla de oro de toda democracia. En una democracia hablan las urnas, no las balas. La izquierda intentó rectificar el resultado de las urnas, impugnar el resultado de las urnas con las balas. La llamada Revolución de Asturias en realidad fue una rebelión armada en toda España. Hubo muertos en 26 provincias, lo que pasa es que fue reprimida por el gobierno, y Prieto tuvo una participación personal en ello. Él recepcionó un alijo de armas traído por el buque Turquesa en la playa de San Esteban de Pravia en septiembre de 1934. ¿O por qué debe tener honores públicos y nombres de calle Santiago Carrillo, señalado por tantos historiadores como responsable principal de las sacas y los fusilamientos masivos de Paracuellos del Jarama y otras localidades madrileñas en noviembre del 36? ¿O por qué debe tener honores públicos Lluís Companys? Lluís Companys, como presidente de la Generalidad, firmó el 26 de julio del 36 el decreto que instituía el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña. Estas milicias antifascistas practicaron una represión brutal contra todo tipo de personas, por ser católicas, por ir a misa, por ser conservadoras. Se han estimado en 8.129 las víctimas. Companys creó campos de concentración como el de Omells Nagaya y permitió la creación de checas como la checa barcelonesa de San Elías, a la cual fue conducida el 8 de septiembre de 1936 Sora Polonia Lizárraga, que era la superiora de las Carmelitas de Vic. Señor Contreras, debe concluir. Bien, allí se le dio el tratamiento habitual en ese tipo de centros, a saber, fue aserrada viva y sus trozos entregados a los cerdos para que los devorasen. No creemos que este tipo de personajes merezcan tampoco honores públicos y no aceptamos esa asimetría, esta ley del embudo en materia de memoria histórica. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Entre los muchos aspectos chocantes de la PNL que se nos somete a consideración, había una cita
torticeramente truncada, una alusión a la resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2019. Dice la PNL, a nivel europeo el Parlamento ha aprobado una resolución solicitando a los Estados miembros una evaluación clara y basada en los principios de los crímenes y los actos de agresión. Esa frase está cortada. Continuaba con las siguientes palabras: los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas y el régimen nazi. Esa resolución de septiembre del año pasado es histórica porque por primera vez se ha establecido institucionalmente una equiparación moral entre fascismo y comunismo. Dos ideologías criminales que llenaron de sangre el siglo XX. En Vox rechazamos ambas terminantemente. En ese sector de la sala se rechaza solo una de ellas. Jamás les he oído una declaración de piedad, de consideración hacia los 100 millones de víctimas del sistema comunista en el siglo XX y hacia las 72.000 personas fusiladas, torturadas, masacradas en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil Española por el delito de ir a misa o de ser de derechas. Nunca he oído una palabra de piedad sobre ellas, lo que siempre están hablando de víctimas. Se ha dicho también que el Partido Comunista, la izquierda, luchaba por la democracia, la libertad. Es mentira. La izquierda de los años 30 era especialmente el Partido Comunista, era una mera correa de transmisión de Stalin, de la Comintern en España. Eran agentes de la Comintern en España y cumplían órdenes. La política de Stalin en los años 30 ya sabemos cuál fue. Millones de muertos en el Holodomor, la hambruna políticamente inducida en Ucrania, 6 millones de muertos de hambre, 2 millones de muertos en la descularización, etc. Y los comunistas españoles, discípulos aventajados de Stalin, reproducían la misma conducta criminal durante nuestra guerra civil. Ellos tuvieron una participación muy destacada en esas matanzas a las que aludí antes. Matanzas que iban dirigidas no solo, aunque sí muy especialmente, contra las personas de derechas, también contra la propia izquierda. Esta es una peculiaridad de la violencia comunista. Todo el mundo conoce, quizá ustedes no, la mini guerra civil en Barcelona en mayo de 1937 entre comunistas y anarquistas, cuando los comunistas machacaron a los anarquistas con cientos de muertos y miles de encarcelamientos. Testigo de excepción de aquellos acontecimientos fue el escritor George Orwell. En el mundo anglosajón a menudo se plantea la cuestión de cómo pudo Orwell escribir la novela definitiva sobre el totalitarismo, 1984, sin haber estado nunca ni en la Unión Soviética ni en la Alemania nazi. Bien, es que había estado en Barcelona 1937 y eso le bastó para saber lo que era el totalitarismo. Lo describió literalmente como el reinado del terror. Cito textualmente una frase suya: la idea de eliminar a todo el que no está de acuerdo con nosotros no nos parece natural en Inglaterra. En Barcelona en 1937 parecía algo completamente natural, eliminar al que no esté de acuerdo con nosotros. Y los comunistas no solo, por cierto, muchos de ustedes pertenecen al Partido Comunista, me refiero a Unidas Podemos. Nosotros nacimos hace 6 años, el Partido de Vox tiene 6 años, el Partido Comunista tiene 100 años y muchos se precian todavía de pertenecer a él. Asesinaron no solo a muchas personas, sino a la misma democracia, con lo que dije antes, la ruptura de la regla del juego a partir del 34 al no aceptar la victoria electoral de las derechas. Y me permitirá terminar citando unas palabras de Jesús Hernández, líder del Partido Comunista de España en Alicante en enero de 1936. Nosotros siempre hemos aspirado a formar un partido único que adopte como norma en su lucha la insurrección armada para la conquista del poder y la instauración de la dictadura del proletariado. Es mentira que ustedes lucharan por la democracia y libertad. Luchaban por la dictadura comunista y es lo que se hubiera establecido en España si hubiesen triunfado ustedes en la guerra civil.